o el rol de la esposa. El tercer, hermanos y hermanas, que la esposa de su matrimonio es el someterse a él. La palabra sometimiento se oye muy grotesco, muy violento, se oye muy, un discurso, dicen ahora, un discurso de odio, ¿verdad? Pero la palabra del Señor no da discursos de odios. La palabra del Señor pone y establece leyes, normas para que nos vaya bien, para que cada quien ponga su granito de arena y nos coloquemos en el lugar correcto y adecuado. Así es que esta palabra es un poquito grotesca para el día de hoy. Siempre ha sido un rol que la mujer o la esposa debe desarrollar en el matrimonio. Vamos a hacer un poquito para acá, porque el sol da directamente, me tiene bien lampareado. Le voy a pedir al hermano Isaac que ponga Efesios 5:22, por favor. La palabra sometimiento o sujeción, como decía, tiene su connotación clara que vamos a esclarecer el día de hoy. Porque sujeción, como dice aquí, este es un mandato, primero tenemos que entender que es un mandato. Dice las casadas, ¿quiénes? Los solteros, los seres humanos, ¿verdad que no? Dice las casadas, los novios, no, las casadas. ¿Estén qué? Sujetas a quién? No a los maridos, sino a su propio marido. ¿Sí? ¿Y cuál es la comparación? Como al Señor. El problema de hoy es que a veces nuestro concepto de Dios o nuestro concepto de Cristo es que Dios es solamente beneficencia pública. El concepto de hoy de Dios es si existe y si es Dios, debe concederme forzosamente lo que a mí me da la gana. ¿Sí? Y la gente así piensa. Es por eso que mucha gente se acerca a Dios y como no le da lo que la persona quiere caprichosamente, pues entonces según ellos se decepcionan y Dios no existe, ¿verdad? Pero como siempre lo he dicho yo, Dios no está para cumplir caprichos personales. Dios está para bendecirnos, ¿sí? Porque yo por más que odie a alguien y quiera que se muera y yo le pido a Dios que se muera, Dios no me va a hacer caso, porque es algo indebido. Dios me dice que debo amar a mi prójimo. Si Él me hiciera caso, estaría en contra de su propia palabra. ¿Sí me estoy explicando? Es por eso que, no sé si ayer, este último devocional que mandé, habla acerca de las peticiones. Si lo leyeron, usted lo va a recordar. Y dice, y pone dos reglas, ¿por qué nosotros no recibimos lo que pedimos? ¿Verdad? La regla número 1 dice, porque pedimos mal. Y no es que no tengamos las palabras correctas o lo que políticamente se puede decir correcto, lo que nosotros estamos diciendo a Dios. No es eso. Es porque dice la segunda parte, porque solamente pedimos para nuestros deleites. ¿Sí? Entonces, una persona que no sabe pedir correctamente es una persona que no entiende el por qué Dios no le responde a sus peticiones. Porque Dios nunca me va a conceder algo que vaya en contra de su palabra. ¿Me está escuchando? Entonces, en este concepto que la gente tiene, a veces se pierde
el señorío, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la existencia de Dios se pone en duda. Y por eso mucha gente este pasaje bíblico no lo comprende bien, porque hace una comparación la Escritura. Sujétate o sométete o sé obediente como le obedeces ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y como casi no le obedecemos a Dios es otro problema, ¿sí? Seguimos haciendo lo que nos da la gana, seguimos haciendo lo que mejor nos conviene, y entonces ese concepto del sometimiento a Dios o de la obediencia a Dios no está claro tampoco en nuestras vidas, y por eso a veces no entendemos bien este concepto, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, sigue diciendo, dije 22 y 23, ¿verdad? ¿O nada más dije 22? 23 ahora. Porque, y aquí da la explicación, el por qué debe la sujeción y por qué se debe el someterse la mujer al varón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En esta frase, hermanos, pareciera tan sencilla, pero tiene mucho contenido. Que, por ejemplo, habla del orden de la familia. En 1 Corintios capítulo 11, ahí vuelve otra vez Dios por medio de su palabra a decirnos el orden familiar. Y dice que primero está Dios Padre, Dios Hijo, el varón con el Espíritu Santo y la mujer con el Espíritu Santo. Si se da cuenta, aunque Dios pone una escala, el hombre y la mujer están en el mismo nivel. ¿Sí me estoy explicando? Así es que la escala no es otra cosa sino solamente como un orden en el hogar. Así como en una empresa es tan importante alguien que esté en el mostrador como el gerente. No más que tenemos la costumbre o nos han metido la idea, ¿verdad?, de que el gerente es más importante porque es el que gana más. Y comparamos la importancia o el lugar o el nivel de acuerdo al dinero, no de acuerdo a lo que representa. ¿Ok? Y eso lo hemos traído nosotros a la iglesia y pensamos que si en el hogar alguno de los dos gana más, entonces el que gana más es el que manda. Hace días yo platicaba con mi esposa y ella me dio la razón, pero dio una justificación equivocada, ¿verdad? El que paga manda, me dijo, ¿verdad? Entonces me dio a entender que por eso yo mandaba, porque yo pagaba, ¿no? Entonces, no, amor, le digo, no es eso. Lo que yo tengo es tuyo, ¿sí? Y delante de Dios somos iguales. Así es que la autoridad o el orden en el hogar no tiene nada que ver con el dinero, ni tiene nada que ver con las posesiones, ni tiene nada que ver con las habilidades. Porque hay algunos hombres o algunas mujeres que se empoderan a sí mismos, y empoderados en ese aspecto de que yo soy, de que yo tengo estabilidad y yo soy más inteligente que tú, y empezamos a autoempoderarnos y lo usamos para subajar al cónyuge o subajar a la familia, pero no es así. El orden que hay en el hogar bíblico no es otra cosa sino un orden de autoridad para que se sepa qué es lo que tiene que hacer cada quien, porque cada uno de los miembros de la familia tiene el rol adecuado y correcto. Por ejemplo, nuestros hijos, el rol de hijo es muy sencillo y se completa con 2 mandamientos nada más. Número uno,
honra a tu padre y a tu madre. Ese es el rol número uno de los hijos. Honrar a su papá y a su mamá. Y el otro rol que se le fue dado a los hijos es obedece a tus padres. De ahí para el real no tienen nada. No tienen autoridad, no tienen poder, no tienen nada. Solamente tienen el deber de honrar y de obedecer. Ese es el rol que le corresponde a los hijos. Y estamos viendo los roles de la esposa y prontamente vamos a ver los roles del esposo. Lo que quiero decirle es de que no es que seamos más o menos unos o otros, sino que Dios pone la autoridad o los niveles de autoridad no para que nos creamos más, sino para que entendamos el lugar que nos corresponde en el hogar y hagamos cada uno de nosotros lo que Él nos ha mandado hacer para hacer una obra positiva y poderosa dentro del matrimonio y dentro de la familia, que los lleva a nosotros a una familia de éxito y a una familia de felicidad. Escuche bien, no estoy hablando que no va a haber problemas, ¿no? Una familia exitosa que sabe solucionar problemas, no que hace problemas nomás, sino que sabe solucionar problemas. Porque si cada quien se pone en su lugar, los problemas empiezan a desaparecer. Porque muchos hijos nuestros son un problema andando, ¿sí? Porque no ocupan su lugar, ni están haciendo el rol que les corresponde. Por lo tanto, se vuelven un dolor de cabeza. Pero si ese hijo nuestro se somete a estos roles, entonces va a dejar de ser problema. De igual forma la esposa, de igual forma el esposo. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de conocer los roles, nos vamos ubicando en el lugar que nos corresponde, no porque alguien sea más o alguien sea menos, sino que sencillamente es el lugar que Dios nos ha dado para hacer una bendición en nuestra familia y en el matrimonio. Por favor, Isaac, Colosenses 3:18. Casadas, ¿quiénes? Las casadas, ¿verdad? Las esposas. ¿Están sujetas a quién? A vuestros maridos. ¿Cómo? Conviene al Señor. No como la sociedad está indicando, ¿sí? No como las costumbres que traemos de nuestros padres y de nuestros ancestros. No como yo lo estoy aprendiendo en la escuela y la gente me lo está transmitiendo, no. ¿Cómo conviene al Señor? La base está en el entendimiento de entrar en la idea clara de la sujeción. Tiene que ver con un orden de Dios y tiene que ver con un rol especial para la esposa, porque hermanos, la esposa, la verdad yo admiro a las mujeres que trabajan y están en el rol que les corresponde como esposas. Luego dice 1 Pedro 3:1, también aquí viene otro mandato. 1 Pedro 3:1, hermano, por favor. Asimismo, vosotras mujeres, ¿estad qué? Sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra, para los que no crean en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que no solamente bendice al núcleo familiar, sino que también son una bendición para las personas que nos rodean. Las personas que trabajan con nosotros, las personas que viven como vecinos entre nosotros, las personas que asistimos a los lugares, a las fiestas familiares, a las reuniones de la iglesia. Hermanos, ese es el punto de poder entender que el lugar que la mujer ocupa es un lugar de bendición, como veíamos al final ayer, ¿verdad? Que hemos sido llamados para hacer y recibir bendición. Esa es nuestra herencia. Y todo esto que Dios ha planeado lleva el propósito de que esa herencia de bendición nos alcance todavía. Así es que
Por favor, el versículo 6. Aquí está hablando de esa sujeción que trasciende no solamente el núcleo familiar, sino que avanza. Y pone un ejemplo de la Escritura, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna, ¿qué? Amenaza. Esto es tremendo, porque nosotros constantemente estamos siendo influenciados. Y si nosotros no entendemos nuestro lugar y nos dejamos llevar por los de afuera, entonces nos sentimos amenazados, nos sentimos avergonzados. Porque hay hombres y mujeres que no cumplen con el rol porque, por ejemplo, tienen una familia que no se aguantan ni solos, ¿verdad? Yo tengo una familia por parte de mi mamá que son tremendos. No, les voy a contar una pequeña historia, ¿verdad? Lo que nos regalaron, la familia de mi mamá, lo que nos regalaron en nuestra boda. ¿Sí? Ellos, como son torneros, consiguieron un palo de guayacán de este pelo, así. ¿Y qué cree que hicieron? Un bolillo. ¿Conocen los bolillos? ¿O ya no hacen tortillas ustedes, hermanos? No. Virote también le llaman. Pero el nombre que se usa regularmente es un bolillo. Es un palo torneado, redondo, ¿verdad? Con unas asas a los lados para extender las tortillas, principalmente las de harina. ¿Sí? Sí, rodillo. Perdón, no es rodillo. No. Sí, de rueda, sí. Rodillo, perdón, me equivoqué de la palabra. Se me botó se me botó la cadena. Tengo hambre. El rodillo, ellos consiguieron un palo de guayacán de metro y medio. Y lo tornearon, y ese fue el regalo que nos dieron a mi esposa y a mí. ¿Verdad? Tenemos una foto donde mi esposa tiene el rodillo. También le dicen bolillo, ahora que me acuerdo. Sí, le dicen bolillo. Pero sí, el rodillo, esa es la palabra correcta. Donde ella está así, apenas puede el rodillo, ¿verdad? y yo estoy así, ¿no? Vea cómo hay familia que no se aguanta, ¿no? Y hay veces que nosotros, por no quedar mal con la familia, porque no nos digan mandilones o no nos digan ¿cómo le dicen a las mujeres cuando se quieren burlar de ustedes porque se someten al marido? Sumisa. Bueno, es una palabra más o menos normal. Dejada, esa es otra. Dejada. No seas dejada, defiéndete. Pues, ¿cuál defenderse de qué? ¿Verdad? No seas anticuada, también se usa esa palabra. Respeta tus derechos de la mujer, como queriendo decir, eso de someterse no es un derecho, ¿verdad? Pero según la Biblia sí es un derecho, porque no saben ustedes la bendición que provoca en el matrimonio y en la familia. ¿Por qué? Porque cuando un esposo y una esposa se someten a sus roles, los hijos son los bendecidos, hermanos. Los hijos reciben la bendición en sus vidas. Y entonces se va creando una idea clara del rol o de la imagen del padre y el rol y la imagen de la madre. ¿Sabías tú que cuando nuestros hijos están pequeños, ellos aprenden el primer concepto de Dios con nosotros? Ellos aprenden el concepto de Dios con nosotros. Y aquellos que nuestro padre nos abandonó cuando nos abandonó chicos, ¿verdad? Dios tuvo que batallar mucho más
para hacernos entender el amor del Padre, porque no lo conocíamos. ¿Sí me explico? Tan grave fue la lesión emocional y psicológica en mi vida, que cuando yo tuve a mi primer hijo, ¿verdad? Yo duré 3 meses para agarrarlo, para tocarlo. Había un impedimento, no lo entendía yo. Ahora que ya pues uno ha aprendido con la escritura y todo eso, ahora uno entiende, ¿no? Pero en ese tiempo yo no entendía y yo decía, yo quería agarrarlo. Deseaba agarrarlo, pero no podía, no sabía cómo. ¿Okay? Entonces, es increíble que nosotros, nuestros hijos, tengan el concepto de Dios cuando están pequeños y lo aprenden de nosotros. De igualmente la madre representa la obra del Espíritu Santo, la obra de bendición, del acogimiento, de la ternura. Así trabaja el Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es con ternura, con dirección, con ayuda, con bendición. Y ellos lo aprenden sin que nadie les diga nada. Pero se imagina usted a una personas que no conocen a Dios, que su vida es un desastre. ¿Usted cree qué concepto de Dios van a tener esos hijos? Y por eso hoy se está levantando ese tipo de generaciones, ¿verdad? Que aborrecen a Dios porque aborrecen a sus padres, ¿sí? Y no pueden tener esa libertad de sentir el amor del padre, de sentir el amor de su madre. Y eso pone una barrera para poder aceptar lo espiritual de parte de Dios. Así es que, hermanos, nosotros cuando cumplimos nuestro rol, nosotros estamos bendiciendo a nuestros hijos. Y si no lo hacíamos, hay que hacerlo. Hay que aprender a corregir nuestras deficiencias del pasado. Con mucha oración, con mucha dirección del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos dé las palabras, las acciones adecuadas para poder transmitirle a nuestros hijos lo que desde chicos no lo pudimos hacer por nuestra ignorancia, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestro error. Ahora, nuestros hijos no deben de chantajearnos porque cometimos errores. Somos seres humanos. El Evangelio no llegó a tiempo a nuestras vidas, ¿verdad? Y no pudimos cumplir con nuestra misión como padres. Pero no debe ser usado para chantaje, ni tampoco debe ser usado para odiar a nuestros padres, ¿verdad? Porque lo que sucede en el interior del hijo es una ¿cómo se dice? No es contienda, sino un rechazo para con Dios. Es lo que se provoca, un rechazo para con Dios. Y es entonces cuando nosotros tenemos que, ahora que entendemos, tenemos que tratar de solucionar, tenemos que tratar de bendecir, de dirigir, de ayudar. Por eso los hijos que nacen en hogares cristianos, por más mal que una familia cristiana esté, hay unos buenos principios que pueden ayudar a ser una mejor familia, ¿verdad? Aquellos que vinimos a Cristo ya, ¿cómo se dice? Más tarde, más golpeadones, más maltratados, ¿sí? Pero en eso hay una gran bendición también, porque el que no conoce sus miserias, como decía yo en el devocional anterior, si no conocemos nuestras miserias, no podemos conocer la gracia verdadera, porque no tenemos un punto de referencia. Pero aquellos que venimos de abajo, aquellos que hicimos de nuestra vida un desastre, al encontrarnos entendemos perfectamente bien la gracia y hay un agradecimiento en nuestro corazón tremenda. Por eso cuando algún canto o alguna
alguna parte bíblica habla de que de tal manera Dios me amó, o de que Él estuvo presente en los momentos complicados, toma vida en nosotros. Por ejemplo, este autor Melgar, Julio Melgar, el himno o el cántico que cantamos aquí hace poco, ¿sabe en qué momento lo escribió? No fue un momento de felicidad. Estaba enfermo de cáncer y él estaba viendo que igual de que se aliviara iba empeorando, ¿sí? Y él expresa que lo único que lo sostiene es el amor de Dios, y eso es lo que fortalece su fe y es el que lo hace levantarse. Y él murió de cáncer, ¿sí? Pero estuvo consciente del amor de Dios hasta el final de su día, en medio de todas las circunstancias. Y estuvo sometiéndose a Dios en medio de eso que estaba pasando, ¿verdad? Momentos de flaqueza, momentos porque eso es lo que habla esta canción o este cántico. De eso habla, de que el ser humano hay momentos muy débiles, hay momentos en que la persona pierde toda esperanza y toda situación, pero cuando permitimos que Dios nos toque y que su amor sea derramado sobre nosotros, nuestra fe crece y nos levantamos. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere es que practiquemos nuestros roles para que nuestros hijos puedan salir adelante y podamos transmitirles a ellos una verdadera fe o un verdadero comportamiento al respecto. Así es que nuestros hijos son los que sufren o son los que son bendecidos. Y si estamos tarde, como dije anteriormente, hay que tratar de componer. A lo mejor no se puede, porque a lo mejor nuestro hijo ya no quiere, ¿sí? Pero tenemos que seguir insistiendo a pesar de. Una de las versiones modernas, hermanos, de la palabra del Señor dice que las casadas deben adaptarse a sus maridos. Es el concepto de sujeción, adaptarse a sus maridos. Eso habla de una humildad y eso habla de un deseo verdadero de colaborar. Pero hay un problema. Desde la caída de Lucifer ha habido un fuerte espíritu de rebeldía en el mundo y en todo lugar. Ese espíritu afecta al ser humano, ese espíritu está presente. El mundo actual nos dice y les dice a las mujeres: no te dejes, no permitas a ningún hombre que te mande, reclama tus derechos. Y lo que es peor, se burlan, haciendo un drama más complicado y difícil. En la familia, por ejemplo, como decía hace rato, ¿dónde más, si tú presentas una actitud de obediencia a tu esposo, dónde más se burlan de ustedes, hermanas? A ver, vamos a ser un poco interactivos. La familia es la primera, la segunda es en el trabajo, ¿verdad? Estás anticuada, mira, todavía sigues tú en el viejo orden, en el machismo, o como le dicen los feministas, en el patriarcado. Está sometida al patriarcado. Con las amigas, ¿verdad? El problema que es que las amigas de nuestras esposas están solteras, no tienen esposos, entonces a veces hablan de envidia más que de liberación. Entonces tenemos que estar al pendiente, hermanos, porque ese espíritu se ha derramado sobre el mundo. Rebeldía. Y cuando una mujer no cumple con el rol, no está ofendiendo al varón, está obedeciendo a Dios. Es un conflicto con Dios.
estos mandatos de sumisión nos dicen de un rol, pero para poder entenderlo, necesitamos nosotros ir a lo que es, o lo mejor dicho, primero a lo que no es la sumisión. La sumisión, hermanos y hermanas, no es un concepto solo para mujeres. Escuche bien, varón. La sumisión no es solo para mujeres, sino para todo creyente. Efesios 5:21 que dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primera de Pedro 5:5 dice, todos seamos sumisos unos a otros. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué tremendo ese texto bíblico, porque nos habla que el no entrar en ese proceso de sumisión nos habla de rebeldía, de despotismo, nos habla de soberbia. Cuando una mujer no entra en este proceso de rol para su matrimonio, está entrando en una situación de soberbia, de autoempoderamiento, como decía al principio. Y entonces, pues, ¿qué se está creyendo? Ahora, estamos viendo lo que no es, hermanos, ¿sí? Porque la sumisión bíblica no es servilismo. La mujer no debe caer en un servilismo. Servilismo es esclavitud, sumisión bíblica es libertad. La mujer sumisa no pierde su propia identidad ni su dignidad. Al contrario, la mujer desarrolla al máximo sus talentos y habilidades porque no está comprometido, no está cumpliendo con su marido, sino que está reconociendo que es un equipo y que está obedeciendo a Dios. Es algo diferente, hermanos. La sumisión es una obediencia. El servilismo es someterse como esclava o con esclavitud a una persona. Por eso cuando usted me pregunta qué es el sometimiento, yo le digo es una actitud voluntaria que tiene que ver con la vida espiritual de usted como mujer. Entre más espiritual usted sea, usted va a obedecer más a Dios y va a batallar menos para someterse, porque va a entender que no es servilismo, que no es, a ver, tu mujer, tráeme esto, tráeme aquello, no es servilismo, sino es una colaboración de decir soy parte del equipo y entonces realizar lo que yo tengo que hacer. El servilismo nos lleva a la esclavitud, a la subjugación, pero el someterse nos lleva a la libertad. Esto es claro y es sencillo. Por eso es importante que usted, hermana, entienda que usted no es esclava de nadie. Dios no puso ese rol para que usted sea esclava. Había un amigo mío, ¿verdad?, que no entendía este concepto. Y cuando se le ponía en contra a la mujer, le decía, hey, tu mujer, sométete. Así dice la Biblia, ¿no? Y era bíblico, ¿sí? Pero estaba queriendo abusar de ella, pues. Y abuso, no estoy hablando de abuso sexual, estoy hablando de abuso psicológico y emocional, ¿sí? Por eso, aunque haya mujeres con un carácter fuerte y entienden este concepto con respecto a su relación con Dios, no batallan para sujetarse o someterse o hacer su parte dentro del matrimonio. Usted ya lo ha oído a mi esposa y a veces la pongo yo de ejemplo, ¿verdad? Si a mí no me gusta nadie, que me mande nadie, y tiene derecho, ¿sí?
Por eso yo hago las cosas sin que me las manden. ¿Sí? Yo hago las cosas sin que me las manden y antes de que me manden. Como no me gusta, como me molesta eso, por su situación del pasado y ese tipo de cosas, ¿verdad? No le gusta eso. Entonces dice, yo hago las cosas antes de que me las manden. ¿Sí? No, yo nunca he tenido la necesidad de decirle, hey, mujer, sujétate. No, porque ella hace las cosas sin que yo le mande. ¿Me explico? Y también yo sé cuando ella, ¿verdad? Tiene el derecho de dejar de hacer lo que ella quiere hacer por la situación que ella está viviendo. Y yo debo entenderlo. Y debo callarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo entender las circunstancias. No debo ser un ogro, ni debo ser un capataz, ni debo ser un mandamás. Debo ser un esposo entendido de la situación de ella. ¿Me explico? Así es que, hermanas, la sumisión bíblica no es servilismo. La sumisión de la mujer no significa que no abra su boca y que no pueda dar consejo y opinión. Dice Proverbios 31:26, pero así debe ser esta participación. Abre su boca con sabiduría. No como a veces yo digo a lo bruto y a lo bárbaro. No, no. A lo imprudente tampoco. Abre su boca con sabiduría. Y el hombre, lo vamos a ver cuando llegue el rol del varón, el hombre debe de tener y debe consultar a su esposa en toda decisión que va a tomar en su vida y en su matrimonio. Debe consultar a su esposa. Es un acto sabio del varón saber qué es lo que opina su esposa al respecto, porque ella ve lo que tú y yo no vemos. Necesitamos la visión que ella tiene con respecto a alguna situación o problema y entonces tomar la decisión más sabia, ¿verdad? No montarnos macho como dicen, sino entender que ellas tienen otras perspectivas. Y la sumisión no es que ella no pueda hablar, porque a veces como que queremos callarla, ¿no? Y guarda silencio. Tampoco es hablar por hablar, ¿sí? Sino con sabiduría, con entendimiento. Tu voz es importante, hermana, en el matrimonio. Y en la sujeción tu voz es importante, pero con sabiduría. No de que yo no me dejo y últimamente, no, no, no. No es así la cosa. Hay que usar la sabiduría, el entendimiento. Abre tu boca, no te quedes callada, pero usa la sabiduría para poder no entrar en un conflicto o provocar un conflicto o retar a tu cónyuge y te metas en un conflicto. Sino la sabiduría es importante. Esa es la única condición cuando tú abres tu boca. Como decía, ustedes tienen mucho que contribuir al matrimonio y a todas las cosas que suceden alrededor. También la sumisión no significa que la mujer es inferior al hombre, ya lo estuve platicando y diciendo. Cristo no es inferior al Padre, pero Él se sometió a la voluntad de Él. ¿Me escucha? Cristo no es inferior al Padre. Juan 1:1 dice, el Evangelio según San Juan capítulo 1, ¿verdad? En el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo qué? Era Dios y el Verbo estaba con Dios. Mismo nivel, pero Él nunca se sublevó, porque entendió el rol que le corresponde a cada quien. Y aunque son iguales, hay un respeto mutuo de entender que cada uno cumple.
ese Dios tripartito, cuando tomó la decisión, y Jeremías lo explica bien, y oí una voz que dice: ¿quién irá a predicar y llevar la salvación? Y el mismo profeta se contesta tomando el lugar de Cristo y dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, es una decisión y es parte del rol que corresponde. Cuando Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y habla de lo que Dios tuvo que dejar, o mejor dicho, lo que Cristo tuvo que dejar para convertirse en el ser humano que se ocupaba, para que hubiera un sacrificio y obtuviera la libertad del ser humano de la maldad y la desobediencia, solamente le correspondía al Hijo. Y Juan 3:16 lo comprueba y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, no se trata de yo soy mejor que tú, yo hago mejor las cosas, o sométete, o no hagas. No, se trata de entender el lugar que le corresponde a cada quien y trabajar con respeto el uno al otro. Así es que, hermanos y hermanas, la sumisión no significa pues que sea inferior, como el mundo y la gente trata de establecerlo, porque lo quiere establecer. Más este movimiento feminista que estamos viendo en el mundo, que está siendo promovido por la ONU, ¿verdad? Y que están queriendo establecerlo políticamente, por medio de los gobiernos, con supuestos derechos que yo creo que sí tienen, ¿sí? Yo creo que la mujer es importante, yo creo que la mujer tiene su lugar muy importante, no solamente en la creación, sino en el matrimonio, en la vida social, en el profesionalismo y todo eso. Yo realmente lo reconozco y entiendo y creo yo que la mujer es muy importante. Pero así también la mujer tiene su lugar, ¿verdad? Y no es que seamos menos o más, sino que sencillamente hay que cumplir con el rol para colaborar para que nuestra familia sea de bendición. Muy bien, todo esto no es sumisión. No es un concepto solamente para mujeres, dijimos. No es servilismo. No significa que la mujer no abra su boca, sino que debe hacerlo con sabiduría. Y número 4, no significa que la mujer es inferior. Ahora, lo que sí es someterse. La sumisión es un acto voluntario. ¿Me está escuchando? En ningún lugar se enseña al hombre a sujetarla a fuerzas, en ningún lugar de la Biblia. No es sujeción a fuerzas, como lo hacía este amigo que les digo. Sujétate, mujer. O sea, no es a fuerzas, es voluntario. La sumisión de la mujer es un mandamiento, no una sugerencia. Cuando tú no te sujetas, ofendes a Dios, desobedeces a Dios. O sea, que no tiene nada que ver con un derecho que supuestamente tenga el varón. ¿Me estoy explicando? Es una obediencia a Dios de sujeción y debe ser voluntaria. Y aunque el mundo se burla de este concepto, llamándolo anticuado y muchas cosas más, la palabra de Dios todavía sigue vigente y no cambia. Todavía es apto para los matrimonios. La sumisión de la mujer es un asunto espiritual, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Ya vimos Efesios 5:22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y también a Colosenses 3:23 no lo hemos visto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú te sujetas, hermana, nunca debes de pensar
que tú estás haciéndole un favor al varón. ¿Me explico? Es para Dios. Es más, ahí te va. El varón no lo merece. ¿Me explico? Vuelvo a repetir porque parece como que el varón no lo merece. No tiene nada que ver con tu esposo. Tiene que ver con obediencia a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Por eso a veces les digo a los varones, hermanos, hay que traer a las mujeres. Porque entre más espirituales sean, van a batallar menos en someterse. A nosotros nos conviene que ellas tengan una vida espiritual, porque van a batallar menos con Dios con respecto a este mandamiento. Entonces, ¿mande? Ok, es cierto. ¿Verdad? Entonces, cuida tu espiritualidad, fue el miércoles, ¿verdad? En tu matrimonio. Y vimos que era importante esta situación, porque nosotros cuando somos espirituales somos más dóciles en obedecer la palabra. Este asunto, hermanos, es espiritual. Y ya lo he explicado y lo he dicho, lo voy a repetir nada más para traerlo a colación. Nosotros venimos del mundo, ya traemos todas las artimañas, las mañosadas, sinvergüenzadas del mundo. Ya las conocemos y algunos experimentamos más de lo debido. ¿Sí? Ya las conocemos y cuando venimos a Cristo lo que Dios quiere es enseñarnos la vida espiritual y de control de nuestra vieja naturaleza. Porque nuestra vieja naturaleza en el pasado nos traía locos, nos traía totalmente desorientados, atarantados y lo que usted quiera. ¿Sí? Pero cuando venimos a Cristo, Él viene y hace una limpia en nosotros, y no de las que usan los chamanes, sino una limpia completa del pecado y de la maldad, para que nosotros empecemos a usar, buscar, vivir y hacer la voluntad de Dios en forma espiritual y aprendamos a dominar la desgracia que teníamos en el pasado. Si nosotros seguimos constantemente buscando la vida espiritual, vamos aprendiendo y vamos siendo más susceptibles a la obediencia a su palabra. Pero si no colaboramos, si no buscamos la vida espiritual, la carnalidad como que vuelve otra vez. Veíamos aquí un ejemplo, me encantó la opinión del hermano Sirenio, ¿verdad? Él hizo referencia a un libro. ¿A qué libro hiciste referencia, hermano? Del vaso, el abrazo del Padre, que comparado con la palabra pudimos entender nosotros ese ejemplo muy claramente. Que cuando nosotros venimos a Cristo, lo carnal, ¿verdad?, deja de funcionar y se sedimenta. ¿Sí? Porque vimos que el agua revuelta, ¿verdad?, es muy sucia, muy fea, no se quiere tomar. ¿Sí? Pero cuando se deja quieta el agua, empieza a sedimentarse todas las impurezas y todo aquello que se ve feo y grotesco, de tal forma que se hace una capita abajo de tierra y el agua como que se mantiene más limpia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando las quitamos? Vuelve otra vez a hacerse sucia, turbia. Gracias, hermano, turbia. Y entonces, hermanos, es lo mismo que sucede con nosotros cuando no estamos constantemente en la vida espiritual activos. Se vuelve otra vez a mover todo lo que del pasado y empezamos con nuestra vida turbia otra vez. Y quiere volver el monstruo que llevamos dentro, ¿verdad? Quiere volver a dominarnos como antes nos dominaba. Y lo que es increíble, que después de vencer un montón de tentaciones por nuestra vida espiritual activa, cuando nos descuidamos, como que quiere volver esas mismas tentaciones a nuestra vida. ¿Sí?
siendo que Cristo ya nos hizo libres, pero tengo que mantenerme firme y activo espiritualmente. Es por eso que cuando un hombre o una mujer se descuida espiritualmente, entonces se vuelve a hacer turbio otra vez el asunto y empiezan a salir los mismos problemas del pasado. Así es que, hermanos, este asunto de la sumisión es un asunto espiritual. La mujer necesita considerarlo como un acto de obediencia al Señor. Y vuelvo a repetir para que quede claro, el varón no lo merece. ¿Sí? No es de que se sacó el premio, no. No es de que, ay, me tiene anonadada, por lo tanto me voy a someter. No, él no lo merece. Es plena obediencia a la palabra del Señor. El cuarto punto de que la sumisión sí es, la sumisión de la mujer trae orden y paz al hogar. Definitivamente, como decía, en cada equipo tiene que haber un capitán y debe haber los diferentes lugares de autoridad. Así es que es lo mismo, no es que seamos más importantes unos que otros. Es Dios quien hizo las reglas y Él dice el varón es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3, que yo hice referencia de Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer, bendecidos por el Espíritu Santo. Y aquí en este capítulo 11 de 1 Corintios nos aclara que cuando una mujer no hace lo correcto, ofende a su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. O sea, también ofende al varón, no solamente es un acto de desobediencia, sino que también ofende al varón y a Dios. Aunque el hombre es la cabeza de la mujer es el corazón del hogar. Por eso cuando Dios nos hizo de una unidad, para que al venir el matrimonio esa unidad se complemente y llegue a ser algo exitoso en nuestras vidas. Así es que, hermanos, tú eres el motor que mueve las cosas. Hermana, tú eres el motor que mueve las cosas. Tú produces vida en el hogar. No fuiste llamada a producir caos, sino a producir vida. Y para eso hay que pedir sabiduría al Señor para poder saber lidiar con el cónyuge que no es perfecto, que no ha alcanzado la estatura del nivel del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Porque eso es lo que dice la Escritura cuando habla de nosotros los que estamos en el ministerio del pastorado. Dice que nuestra labor como pastores es llevarlos a ustedes a la altura y el nivel del varón perfecto. Y mientras que estemos en este mundo, hermanos, estamos en un proceso y debemos de ayudarnos mutuamente. Hermano, no tienes por qué molestarte con tu esposa. Hermana, usted no tiene por qué molestarse con su esposo. Estamos viviendo un asunto de, ¿cómo se dice? De atinarle o no atinarle, ¿cómo se dice? Hay más. Sí, no estamos viviendo al azar, sino estamos viviendo a la prueba del error, al error y al acierto. Y entonces es nuestra vida porque lo traemos del pasado eso. ¿Sí? Somos imperfectos y estamos tratando de acertarle, pero a veces nos equivocamos. Y yo no sé por qué, pero muchas veces nos pasa.
Yo no sé a usted como mujer, pero yo puedo platicar de mi experiencia como varón, ¿sí? Hay veces que yo quiero quedar muy bien con mi esposa y parece que cuando más empeño le pongo, más mal quedo, ¿sí? ¿Pero por qué? Lo vimos anoche, porque no estoy entendiendo lo que mi esposa necesita, ¿sí? No estoy entendiendo eso. Me estoy enfocando a lo que yo quiero, no lo que ella necesita. Y entonces, pues como es algo que yo quiero, pero la otra persona no lo quiere, pues quedó mal. ¿Me explico? Hoy en esta mañana mandé un reel allí a matrimonios hablando sobre el enfoque de nuestra vida matrimonial, varones, véanlo. Necesitamos entender los códigos que ellas tienen para demostrarnos lo que ellas necesitan. Si tú empiezas con cosas tuyas nomás, sin ver la necesidad de tu cónyuge, nosotros no vamos a poder encajar y entender este asunto de que la mujer es el corazón, es la vida del hogar, es la que mueve todo el engranaje. Todo está bajo tu autoridad y todo está bajo tu responsabilidad, pero ella es la vida, el engranaje, ella mueve todo el engranaje, lo hermoso del hogar, ella lo mueve. Así es que tiene un lugar muy especial que tú y yo debemos de respetar mucho. Pero también nuestras hermanas deben entender que esta frase del sometimiento es importante por obediencia al Señor. Esta sumisión, hermanas, no es momentánea. Debe extenderse siempre. No es de que hoy se portó bien, ¿verdad? Yo también voy a colaborar y me voy a someter. Y lo que es peor, no es que ahora le pagaron y hay que, lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? No, no. Este es un acto de obediencia al Señor continua, continua. Y no importa las circunstancias, no importa si te falló, no importa si no hizo lo que tú le dijiste, no importa si no hizo lo que tú esperabas, no importa eso, porque no tiene nada que ver con tu esposo ese acto, tiene que ver con relación con Dios. Y vuelvo a repetir, esta actitud o este rol, tu esposo no lo merece, nosotros no lo merecemos. Es un acto de obediencia al Señor. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a decirle al Señor, los varones, Señor, enséñame a captar lo que mi esposa necesita para que ella no batalle conmigo y no le hagamos complicado la obediencia de la sumisión. Y hermana, dígale al Señor, Señor, quiero obedecerte. Ayúdame a ser sabia, a usar palabras con sabiduría para entrar en este rol tan importante que es la sumisión. Amén. Y al final vamos a cantar ese hermoso himno de Melgar. Julio Melgar. Y vamos a agradecerle al Señor ese amor tan grande para con nosotros. Amén. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Oh Señor, cuánto nos falta aprender de ti, Señor. Y a veces solamente estamos viviendo las cosas muy a la ligera. Ayúdame como varón para poder ser la persona que colabore, Señor, en ese rol tan importante de la sumisión y no ser un provocador ni una persona que venga a ser una carga para que mi cónyuge, mi esposa,
batalle para ser obediente a ti, Señor. Debo colaborar con ella y contigo, Padre, para que cumpla ese rol tan importante, porque es la que trae vida, es la que trae la emoción, la bendición en el hogar, es la luz en el hogar, Señor. Aparte de ti, yo sé, Señor, la importancia que tú le has dado a la mujer. Yo te ruego, Padre, que bendigas a las parejas, que bendigas a mis hermanas también, porque también esto nos sirve para transmitir a otras personas que se encuentran necesitadas. Y te pedimos, Señor, que estos conceptos tan importantes de tu palabra puedan estar frescos en nuestro corazón para aplicarlo en nuestra vida, pero también ayudar a otros para que puedan entenderlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.